Buenísimo. Entonces, la clase pasada terminamos introduciendo cómo se calculaba la energía cinética en un cuerpo rígido. Y básicamente lo único que cambiaba, habíamos visto, era bueno, que teníamos que calcular la energía cinética de los diferenciales de masa que estaban distribuidos uniformemente, que estaban, perdón, no uniformemente, que están distribuidos de manera continua en un cuerpo rígido. Esto es un diferencial de energía cinética de un dado diferencial de masa. Entonces, para calcular la energía cinética teníamos que usar dos cosas. Una, esto, integrarlo, y para conocer la velocidad de cada punto, utilizar nuestra condición de rigidez. En base a eso, vimos que la energía cinética de un cuerpo rígido tiene tres partes. Una, que se puede pensar como una energía cinética de traslación del punto O que nosotros elijamos del cuerpo. Acuérdense que ese punto O era arbitrario completamente, podemos elegir cualquiera. Después tenemos una energía cinética de rotación, que está dada por el vector rotación, que contiene la velocidad angular de ese sistema, y ahí aparecía el momento de inercia, justamente. Y después aparecía un término que no lo podíamos separar ni solo como rotación, ni solo como traslación, y entonces esa energía cinética la llamábamos justamente entonces de roto-traslación. Obviamente el término que uno va a querer sacar de encima, siempre cuando hablamos de hacer aproximaciones o de elegir el punto adecuado, o de todo eso en física, lo que queremos es sacarnos de encima cosas complicadas. O sea, la idea es hacer la menor cantidad de cuentas posible, pero sacar bien el resultado. Y entonces, lo que uno va a tener que hacer es ser inteligente en cómo elegir el punto O para que este término se cancele de alguna manera. A veces no vamos a tener más remedio. Si los cuerpos rígidos no son muy simétricos, no vamos a tener más remedio y ese término va a haber que calcularlo. Pero yo les voy a contar los que vamos a estudiar en la materia son sistemas relativamente simples y simétricos, en donde ese término justamente se cancela. ¿De qué estoy hablando cuando estoy hablando de simétricos? Bueno, por ejemplo, eh, un cilindro, por ejemplo, una esfera, por ejemplo, un elipsoide de revolución, o sea, una esfera más complicada, digamos, en donde en lugar de tener un solo radio tengo elipses, ¿no? Algo que sea algo tipo esto, un cuerpo que tenga esa pinta, en donde tengo ejes de simetría, no son todos, o sea, la esfera tiene todos los ejes de simetría posibles conocidos. No, esta pelota de rugby tiene ejes de rotación, o sea, tiene un eje de rotación acá, tiene otro eje de rotación acá, y tiene otro eje de rotación ahí. Son tres, claro, en el parcial, por supuesto, el cuerpo rígido es así. Ese es el que vamos a hacer. Vayan anotando. Lo que les decía justamente es que los cuerpos en los que vamos a trabajar nosotros van a tener ejes de alta simetría. No necesariamente va a ser una esfera ni un cilindro, podría ser un elipsoide. En general uno va a trabajar con cuerpos de alta simetría. Podría ser un cubo, un ladrillo, no me sale el nombre de la figura del cuerpo geométrico, pero podría ser un tetraedro, podría ser algún cuerpo, ¿Prisma? un prisma, exacto, un prisma, podría ser un romboide, cualquiera de esas figuras que tengan alguna simetría clara. Bueno, sea de reflexión o de rotación. ¿Por qué? Bueno, justamente porque uno va a buscar, podría ser una dona, ¿no? Un toroide. Una dona podría ser. Eh, el dibujo del toroide lo tienen, o sea, es como una dona de revolución, una dona, como un toroide de revolución, ¿sí? Entonces, un salvavidas, como lo quieran pensar. Ese cuerpo también tiene alta simetría. Podría ser un anillo, un disco. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque justamente en esos casos sencillos, la alta simetría hace que me da un disco, una pizza, por ejemplo. En esos casos sencillos, el término de rototraslación se hace cero. Y vamos a analizar un par de casos y por qué ocurre eso. En los casos sencillos que vamos a ver,
la elección del punto en el cual nos paramos también tiene, es lo que hace justamente que que el, em, que el término de rototraslación se cancele. La primera elección obvia que hacemos es cuando elegimos que el punto O, respecto del cual estamos midiendo los momentos, sea el centro de masa. En ese caso, la velocidad del punto O va a ser exactamente, por definición, la velocidad del centro de masa. Bueno, y fíjense que en ese caso, la energía cinética de rototraslación va a ser cero. Y fíjense por qué. Si miramos el término el término de rototraslación, era B0 por la integral de omega por R. ¿Sí? B0 ahora es la velocidad del centro de masa. Y eso va multiplicado por la integral de omega por R' era, ¿no? Sí. Diferencial M. Y fíjense una cosa, bueno, el omega yo lo puedo sacar afuera del integral, porque el omega es constante para todo el cuerpo rígido y lo caracteriza. O sea que esto que tengo acá es lo mismo, yo podría haber escrito esto antes. Podría escribir esto como la integral de R' por diferencial M. Y fíjense que esto que estoy definiendo es la integral de R en todos los diferenciales de masa. O sea que esto es proporcional a la posición del centro de masa. ¿Se acuerdan qué era? La posición del centro de masa, yo la calculaba desde cualquier punto, era la integral de R por diferencial M sobre la integral de diferencial M, ¿no? Eso era en un cuerpo rígido como se calculaba la posición del centro de masa. Y esto que estoy haciendo acá, a menos de la masa total, es la posición del centro de masa. Es la posición del centro de masa medida desde el centro de masa. ¿Y cuánto vale la posición del centro de masa desde el centro de masa? 0. Exacto. O sea, esta elección me hace trivialmente que para cualquier sistema que yo tenga, el término de rototraslación sea igual a 0. Entonces, en ese caso, la energía cinética va a ser directamente la parte de rotación, ya centralizada en el centro de masa, más la parte de traslación. Sí, van. No, pregunté qué era el R'. El R' Puesto ahí. es eso, es el R medido desde el centro de masa. Acordate que, o sea, viene de la expresión que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, es el R', fíjate, es esto. Recordá, viene de la condición de rigidez. El R' es esto. Si O es el centro de masa, R' son las posiciones medidas desde el centro de masa. ¿Ok? ¿Está bien? Bien. De nada. Bueno, entonces tenemos ahí un caso interesante en el cual la energía es fácil de calcular. Vamos a ver otro también fácil, que de hecho es incluso más fácil, que es, ¿qué pasa si existe un eje instantáneo de rotación y O pertenece al eje instantáneo de rotación? Bueno, eso tiene una ventaja muchísimo mejor, que es que si O pertenece al eje instantáneo de rotación, ¿cuánto vale la velocidad de O? 0, ¿no? Exacto. Instantáneamente, en el momento que yo lo estoy analizando, es un eje de rotación, o sea que ahí vale 0. Entonces, si la velocidad vale 0, no solamente se me va, fíjense, el término que teníamos, el término en el cual tenemos la rototraslación es proporcional a B sub O, o sea que ese término es trivialmente 0. Pero además hay otro término que es 0, que es este. Lo cual es lógico, ¿no? Porque si me estoy parando en el eje instantáneo de rotación,
el sistema lo tendría que ver como una rotación pura. Y efectivamente muere la traslación y muere la rototraslación. Solo queda la rotación. Entonces, en ese caso, trivialmente, la energía se calcula como una rotación pura alrededor. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que la expresión con la que abrimos hoy y estas dos expresiones son la misma energía, ¿no? O sea, a ver, no quiere decir que la energía cinética cambia por donde yo estoy mirando. O sea, la energía cinética es la misma. Es más, yo puedo hacer para un mismo sistema, puedo hacer un cálculo con la cuenta con la que abrí hoy y sin elegir ni el centro de masa ni un eje instantáneo de rotación, elegir cualquier punto. Y voy a tener que calcular los tres términos. Me va a dar algo joules, la energía de ese objeto, de ese cuerpo rígido. Ahora yo agarro el mismo cuerpo rígido y utilizo el centro de masa y me va a dar esos mismos joules, ¿sí? Me va a dar la misma energía. Es la misma energía calculada de otra manera. Y si ese cuerpo rígido tiene la capacidad de tener un eje instantáneo de rotación, hago esta cuenta y el número que me va a dar en energía tiene que ser el mismo. ¿Ok? Veamos un caso en el que es obvio, ¿no? Pero, o sea, estas dos son fáciles de ver que el sistema, que obtengo el mismo número simplemente parándome en lugares distintos. Uno lo que puede mirar es lo siguiente. Miremos un ejemplo sencillo, como les decía antes. Miremos, por ejemplo, tenemos nuestro... Oh, siempre me sale torcidísimo, bueno, no importa. Tenemos nuestro vector rotación. Supongamos que nuestro punto O está acá, o sea, efectivamente pertenece al eje instantáneo de rotación, y pongámosle que el centro de masa se encuentra a una distancia r del, del eje instantáneo de rotación, ¿sí? Entonces, en este caso, como el O pertenece a un eje instantáneo de rotación, yo puedo calcular la velocidad del centro de masa como si fuera una velocidad en un movimiento circular puro. O sea que la velocidad del centro de masa va a ser omega por r, ¿sí? Eso es porque B0 es igual a 0, porque tengo un eje instantáneo de rotación, ¿sí? Marquémoslo acá para tenerlo. Bueno, en todo caso, entonces yo podría calcular la energía cinética directamente como parándome, por ejemplo, en el centro de masa. Si me paro en el centro de masa, lo que tengo que hacer es el término de rotación y el término de traslación, usando la velocidad del centro de masa y usando omega. ¿Y esto qué me va a quedar? Me va a quedar que la energía cinética es igual a 1/2 de I respecto del centro de masa por omega cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa al cuadrado es omega por r al cuadrado. Y si empiezo a unir cosas acá, fíjense que esto es 1/2 de I del centro de masa más m por r cuadrado por omega cuadrado. Y esto que está acá, si recordamos el teorema de Steiner, ¿qué es? Fui rápido, ¿no? Claro, es I sub O. O sea, es el momento de inercia respecto de O. Fíjense que el centro de masa se encuentra a distancia r. Si yo quiero convertir el I del centro de masa en el I respecto del punto O, le tengo que sumar la masa total multiplicada por la distancia entre esos dos puntos al cuadrado. O sea que esto es 1/2 de I sub O por omega cuadrado, que es como si lo calculara respecto del punto O. ¿Ok? O sea, simplemente es de dónde estoy mirando, pero el número que me tiene que dar es el mismo. En un caso simple se ve fácilmente que justamente la energía se calcula, la energía que se calcula me da exactamente el mismo. Ahí está. Bien, ¿está claro esto? Recuerden una cosa, cuando... Sí, escucho. No, que está claro, que está claro. Perfecto. Recuerden una cosa, que cuando calculamos, yo ahora le estoy calculando solamente la energía cinética, pues es la única que nos va a importar en general
Porque la potencial va a ser siempre la masa total, como si estuviera metida en el centro de masa, por G por H. En general, cuando trabajemos en cuerpos rígidos, no vamos a hacer gravitación de cuerpos rígidos. O sea, vamos a hacer solamente, vamos a estudiar la energía del cuerpo rígido, por ejemplo, en un problema que puede ser como un problema de dinámica de los cuerpos que ya vieron ustedes, en un plano inclinado, cosas por el estilo. Puede aparecer un resorte, pero si se comprime el resorte, también depende de la compresión del resorte. O sea, la energía potencial no va a cambiar porque sea un cuerpo rígido. La energía potencial la vamos a calcular como m por g por h si es gravitatoria, un medio de k por x delta x al cuadrado si es elástica. Por eso estoy concentrándome en la energía cinética nada más. ¿Sí? La otra va a mantenerse igual. Y acuérdense otra cosa, o sea, ¿qué pasa con el trabajo de las fuerzas no conservativas? En particular, a nosotros nos puede importar, ¿por qué vemos la energía cinética? Por eso, Iván. Me perdí que estaba diciendo. ¿Qué pasa con las fuerzas no conservativas? Las fuerzas no conservativas, no importaba si eran externas o internas, recuerden eso, en principio no importaba. Yo las tenía que mirar todas para ver si se conservaba o no la energía. Pero había ciertas condiciones en las cuales el trabajo de las fuerzas internas no me importaba. Y el cuerpo rígido cumple una de esas condiciones. Pero hay una forma trivial de verlo. Acuérdense, ¿qué pasa con el trabajo de las fuerzas internas no conservativas? ¿Qué pasa? Acuérdense que en un cuerpo rígido lo que tenía es que para cualquier par de puntos que yo eligiera, esto tiene que ser constante. ¿Sí? No puede cambiar la distancia entre dos puntos. Nunca. Eso es fundamental para que se mantenga el cuerpo rígido. Y eso tiene que pasar para todos los cuerpos. Eso quiere decir que si yo me paro en un punto y miro el otro, nunca va a pasar esto. Va a pasar esto al sur. Un punto va a estar rotando alrededor. Y acuérdense que el trabajo tenía que ver justamente con el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Si yo pienso en las fuerzas internas, claro, no hay desplazamiento, digamos, no hay desplazamiento en la misma línea que la fuerza que une a las partículas. O sea, yo tengo dos partículas en un cuerpo rígido y la fuerza que las vincula está en la línea que las une. Y no hay desplazamiento en esa dirección. Solo hay desplazamiento perpendiculares. O sea que el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento, el vector de desplazamiento, me va a dar siempre 0 para las fuerzas internas. O sea que la condición de rigidez obliga a que el trabajo de las fuerzas no conservativas internas sea siempre igual a 0. O sea que no me interesan las fuerzas internas, me interesan solo las externas. ¿Sí? Una de las condiciones era esa, que la fuerza que las une, la fuerza que las vincula a las partículas de un sistema estuviera en la línea que las une. En ese caso, decíamos que en esos casos el trabajo de las fuerzas no conservativas internas se anula. Bien. ¿Alguna duda sobre la energía? Lo pasé medio rápido, pero justamente No, creo que espero una pregunta más, si hay alguna otra. Bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre la energía, vamos a pasar al tema que yo sé que más les gusta a ustedes. Me lo vienen pidiendo hace tiempo. Y me dijeron, cuerpo rígido no nos gusta mucho, pero hay un tema que nos gustaba de antes. Y si lo puede agregar, me dijeron, impulso angular en cuerpo rígido, vamos a ver. Va a pasar rápido. Vamos a hacerlo, en realidad no lo vamos a hacer rápido, hagámoslo lento para que quede claro. Fíjense que el impulso angular en el cuerpo rígido tiene muchísima relevancia porque, no, todavía no.
Está bien evolucionado, ¿no? Hidrostática empieza después del cuerpo rígido. El tema de impulso angular en cuerpo rígido tiene particular relevancia porque justamente las rotaciones en el cuerpo rígido aparecen de manera muy importante. O sea, el equilibrio de un cuerpo rígido no se puede estudiar si yo no estudio, además de las traslaciones, las rotaciones. Entonces, el impulso angular aparece inherente al problema. En un problema de dinámica normal, si yo tenía un movimiento rectilíneo, el impulso angular podía aparecer de alguna manera, pero no daba resultados importantes. Solo era relevante o solo era importante cuando aparecía una rotación. En el cuerpo rígido siempre aparecen rotaciones, entonces no voy a tener más remedio que hacer un estudio del impulso angular. Eso es lo que hace que los cuerpos rígidos sean tan complicados, ¿no? Que la dinámica tiene dos partes, tiene la traslación y tiene la rotación. Y ahí aparece el impulso. Bueno, vamos a hacer entonces estos sistemas en donde tenemos, no voy a dibujar todo el cuerpo rígido, voy a dibujar simplemente el sistema de coordenadas. Supongamos que nuestro eje Z vamos a hacerlo coincidente con el vector rotación. ¿Sí? Sí. En realidad no necesariamente. A veces lo vas a necesitar, a veces no. Pero va a estar escondido en algo, el momento angular. El impulso angular va a estar escondido en la ecuación de conservación, perdón, en la ecuación dinámica de la rotación, que es una ecuación de momento. Ahora lo vamos a ver en un rato. Es lo mismo, ¿no? Es la derivada. Bueno, entonces, como decía, voy a elegir que el eje Z sea coincidente con el eje instantáneo, con el vector rotación. Puede haber o no un eje instantáneo de rotación. Y lo que voy a hacer es, como les dije, no voy a dibujar el cuerpo rígido entero, simplemente quiero que quede claro que tenemos acá un diferencial de masa. Ese diferencial de masa es un cachito del cuerpo rígido, y lo que tenemos que hacer es, para calcular el impulso angular, es calcular el impulso angular de todos los diferenciales de masa y sumarlos. O sea que vamos a tener que integrar, ¿sí? De vuelta aparece la opción de la integración porque el cuerpo es continuo. Bueno, entonces tenemos que conocer, por un lado, el vector posición de cada diferencial de masa, y por otro lado tenemos que conocer el vector velocidad, ¿sí? Porque si recordamos, el impulso angular era R por P, ¿no? La definición de L era R por P. Y para calcular el P necesitamos la velocidad. Pero como estamos calculando el impulso angular de un diferencial de masa, vamos a llamarlo diferencial de impulso angular. Y recuerden también que el impulso angular se calcula respecto de un eje de rotación, o sea que lo voy a calcular en particular acá respecto del eje natural que tengo, que es el vector rotación, un eje paralelo al vector rotación. Si hago esa cuenta, con los dibujitos que están ahí, péguenme un grito si es que no se ve nada, ¿sí? O sea, yo agarré un marcador que anda más o menos bien, pero es medio suave. Así que si no se ve, tengo acá alternativas. Bueno, entonces decía, tengo que calcular el R, tengo que colocar el R acá y lo tengo que multiplicar por el impulso lineal. El impulso lineal de un diferencial de masa va a ser su velocidad multiplicada por el diferencial de masa, ¿sí? Eso es lo que tengo para cada cachito diferencial de masa de mi cuerpo rígido. Bueno, ahora fíjense que nosotros podemos pensar esa velocidad como una velocidad de rotación alrededor, o sea, tenemos nuestro vector rotación, y como esto es un cuerpo rígido y la distancia entre los puntos no cambia, en particular la distancia entre cualquier punto que esté en el eje, en el eje Z y el punto que está acá, va a estar siempre fija, entonces esta velocidad va a ser una velocidad de rotación alrededor del eje Z, siempre, o de cualquier punto que esté en el eje Z. Entonces yo puedo pensarlo de esta manera. Puedo pensar que la velocidad la puedo obtener como
omega vector R, ¿sí? Como en cualquier caso de movimiento circular. ¿Mm? No lo aclaré, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que este R no esté contenido en el plano Z y digamos, sino que esté en cualquier lado. Y voy a separar al vector R en dos partes. Una parte que es el R perpendicular al vector rotación y otra parte que es el R paralelo al vector rotación. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Lo estoy descomponiendo en dos componentes. ¿Lo puedo repetir? O sea, el R está viniendo diagonalmente hacia mí. Está saliendo de la hoja, ¿no? No está contenido en la hoja, sino que está así. ¿Está bien? No. ¿No? ¿No queda claro eso? Sí, sí. Y Sí. entonces lo que estoy haciendo es sacando la componente que se proyecta sobre el plano XY, el plano XY es esto, ¿no? Y la otra componente que me queda es la componente que queda en Z. Entonces tengo la componente en Z, que es la R paralelo a Z, y la R perpendicular, que es perpendicular a Z. En realidad es paralelo al vector rotación y perpendicular al vector rotación. ¿Está bien? Bueno, Está bien. teniendo esas condiciones, lo que voy a hacer es calcular este producto vectorial. Y para calcular este producto vectorial voy a usar una regla que probablemente ustedes vieron en la práctica, o si no la vieron en la práctica, la vieron en matemática, que es, ¿la conocen? Vaca menos caballo. ¿La oyeron hablar de eso? Creo que no. Me suena, pero no lo estaría recordando. Es así. Si tienen tres vectores, A por B por C, la regla me dice, en la granja, que el producto triple, se calcula como vaca menos caballo. Caballo está bien que escrito, no me quedó fuera del cuaderno, se ve. O sea, el producto vectorial triple es B por A por C menos C por A por B. Todos productos escalares. Estos son vectoriales, estos son escalares. Y bueno, la regla mnemotécnica es esa, vaca menos caballo. Esa la deben haber visto en alguna matemática o por ahí. Si no, la tienen ahora. Se puede demostrar. No es la idea de esta materia ponernos a demostrar eso. No sé si sublime, pero siempre nos causó gracia. Somos raros, nos causan gracia estas cosas. Bueno, pero lo bueno, además de lo gracioso, es que nos sirve para, tomando A, B y C como las tres cosas que tenemos acá, hacer el producto triple fácil. Y entonces nos quedaría, utilizando esa regla, que el diferencial de impulso angular va a ser B por A por C, que sería omega por R por... bueno, permítanme una cosa, ¿no? ¿Qué hice? Me parece que hice... No, perdón, discúlpenme, esto no es. Me adelanté, puse rápido todo y me adelanté. Perdón. Vuelvo atrás un cachito. Me engolosiné con el vaca menos caballo y me fui para cualquier lado. A ver, esto que tengo acá es la velocidad, lo tengo que meter acá. ¿Sí? Perdón. Vamos de vuelta. Todavía no vamos a usar vaca menos caballo porque todavía no tenemos un producto triple. Ahora lo vamos a tener, porque esto me queda R por omega por R de vuelta, diferencial M. Ahora sí tengo A, B y C. Y un comentario más. Dado que yo separé el R en R perpendicular y R paralelo,
fíjense que acá solo me sobrevive la componente perpendicular. Si estos dos son paralelos, me da 0. O sea que la parte paralela del R me va a morir. O sea que esto que está acá me va a quedar R por omega. Los paréntesis no son necesarios, como en cualquier multiplicación, por R perpendicular. O sea que en realidad A, B y C lo voy a reemplazar por estos tres vectores que están acá. ¿Está bien? Perdón que me adelanté y me engolosé. ¿Ok? Pero ahora sí, con esto calculo el impulso angular. Y ahora sí, B por A por C, o sea, omega por R perpendicular, menos C por A por B, o sea, el R perpendicular por A por B, que sería R por omega. Y fíjense que esto que está acá, del mismo modo que antes sobrevivía solamente la perpendicular, en un producto escalar solo sobrevive la paralela, o sea que esto es R paralelo por omega, y ya son módulos, porque esto es un producto escalar. La dirección me la da el R perpendicular. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora lo que tengo que hacer es, esto que tengo acá, meterlo en la Disculpe, integral. Sí. entonces el último término se cancela porque son paralelos. Me perdí la última parte. No se cancela, solo sobrevive el paralelo. Acordate que, a ver, como yo lo descompuse, el R vos lo podés pensar de esta manera, como R perpendicular más R paralelo, ¿sí? O sea, yo lo estoy descomponiendo en dos subvectores. O sea, la suma de estos dos me va a dar esto, por regla del paralelogramo. Entonces, cuando yo haga el producto escalar con omega, solo sobrevive, en el escalar sobrevive la paralela, Está bien. en el vectorial sobrevive la perpendicular. Entonces me queda el producto punto entre el omega y el R vector, R paralelo. Exactamente. De hecho, me quedan ya directamente los módulos, porque como es un producto escalar y son paralelos, cuando son paralelos directamente es el producto de los módulos. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, fíjate que lo que me queda ahí, con lo que me queda ahí, con lo que me queda acá, esto que está acá, también lo puedo simplificar, porque el producto escalar, por definición, es la proyección de uno de los vectores en la dirección del otro. Y la proyección de R en la dirección perpendicular es directamente R perpendicular. O sea, la proyección de este en esta dirección es esto, directamente. O sea que esto que está acá es R perpendicular dos veces, porque está acá y está acá. ¿Ok? Sí, sí, se ve. Muy bien, entonces tenemos ya todo escrito en módulos y en dos direcciones. Iván, de vuelta. Te lo repito. Fíjate, cuando vos tenés dos vectores y haces el producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Era, no tengo espacio en mi pequeño pizarrón, pero lo hago acá. A ver, suponete que vos tenés dos vectores A y B y tenés el producto escalar. Esto es A, módulo de A por módulo de B, por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? O sea, vos tenés A, tenés B, y tita sería esto. O sea, fíjate que esto es como hacer el producto de uno por la proyección del otro en la dirección del primero. No importa cuál de los dos mires, siempre te va a dar eso. El coseno te proyecta a este sobre este o a este sobre este. No importa cuál de los dos mires, si vos multiplicás los módulos, eso te queda. El módulo de uno multiplicado por la proyección del otro en la dirección del primero y multiplicado por el coseno. Siempre es así. Esa es la definición de producto escalar. Si los dos son colineales, el coseno vale 1, o sea que te queda directamente el producto de los módulos. ¿Sí? En este caso, la proyección de R sobre la dirección de R perpendicular
es directamente R perpendicular. Entonces te va a quedar directamente R perpendicular al cuadrado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ah, porque es por esto, porque A y B son R acá. Son R perpendicular, finalmente. ¿Está bien? Bueno, tengo esto, y esto lo tengo que meter adentro de la definición del impulso angular. Acá, perdón, me está faltando por todos lados el diferencial de masa, ¿no? Eso es lo que me venía faltando. Es esto metido acá adentro. Y acá también me falta. Ok. Bueno, entonces tengo que hacer la cuenta. Y separémoslo. Separémoslo en un término que viene con el R perpendicular y otro término que viene con el R paralelo. ¿Ok? Si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar. Y ya directamente pongamos la integral para que ya quede definido el impulso angular correctamente. El L respecto del eje del vector rotación va a ser igual. En el primer término, el omega lo puedo sacar afuera de la integral, o sea que me va a quedar omega por la integral en toda la masa, como decimos siempre, o que es lo mismo que decir en todo el volumen, del R perpendicular al cuadrado por diferencial m. ¿Sí? El primer término tenía R diferencial al cuadrado. Y el otro término, que tenía un menos, por el menos caballo, el omega me sale afuera de la integral, pero los R's no pueden salir afuera de la integral, ninguno de los dos. Me va a quedar entonces omega, que ahora es un número, por la integral en toda la masa del R paralelo, módulo, por el R perpendicular, vector. Y esto también, diferencial de masa. Fíjense que tengo un término que tiene la dirección definida por el vector rotación. O sea que este término, yo podría decir que es paralelo a omega. Una consulta, ¿por qué va con el vector, el R perpendicular? ¿No debería ir en módulo? ¿Dónde? ¿Acá? En el segundo término, Ah, sí, no, está el porque R perpendicular. lo dejé como estaba yo. No, si llegueas lo que tenés ahí, fíjate, acá está. Ah, es verdad, por eso, Estaba listo. ahí. Donde te queda el R paralelo es acá. Sí, sí. Donde te queda el Ya número. está. Muchas gracias. De nada. Ah, me fui para atrás. Bueno, y entonces, como les decía, tenemos un término que es paralelo al vector rotación y otro término que la dirección está dada por el R perpendicular, o sea que va a ser perpendicular al vector rotación. ¿Sí? Bueno, entonces, primer resultado interesante, si se quiere, es que tenemos que el L no es paralelo al vector rotación. Eso a primera vista puede parecer raro, pero en realidad ya lo habíamos visto eso. En un problema que hicimos, que se los voy a recordar acá, que era, teníamos una superficie y un objeto dando vueltas, así, y había un punto O que estaba ahí abajo, y cuando calculábamos, la única masa que teníamos era esta, y cuando calculábamos el impulso angular respecto de este punto O, el impulso angular nos daba un vector que en este punto, si esto está girando en esta dirección, nos daba algo así. Esto era el L respecto del punto O. O sea que el L no era paralelo al vector de rotación, si se quiere. El vector de rotación uno lo podría hacer así. En este movimiento circular, nuestro omega, esto es un paréntesis, no estoy recordando un problema de movimiento circular. Si yo elegía el centro de rotación, el impulso angular me quedaba paralelo. Pero si yo no elegía ese centro y elegía este, el L no era paralelo y de hecho iba cambiando de dirección todo el tiempo. ¿Sí? Entonces no es sorprendente que el L para un sistema de partículas pueda llegar
a no ser paralelo al vector rotación, porque eso ya nos pasaba en dinámica de partículas. Bueno, y dicho esto, ¿cómo escribimos entonces el L? Lo escribimos, el L total lo vamos a escribir como una componente. Fíjense, acá me aparece omega y me aparece esta integral. Y esta integral, si bien la vimos hace poco, les debería recordar algo, que era el R perpendicular al cuadrado por diferencial de masa. Ahora te contesto, Iván, pero primero es el momento de inercia. Gracias. Mira, ahí está. Vos contestás una y yo te devuelvo con. O sea, este es el momento de inercia, esto que está acá es el momento de inercia respecto del eje de rotación. O sea que esto que está acá lo podemos calcular como I respecto del centro de rotación por el omega. Y esto me queda menos un término al que voy a llamar L perpendicular. ¿Qué me preguntabas, Iván? Sí, si el omega del segundo término Sí, es un vector o es un módulo. es en módulo, porque acordate que lo mismo que le decía recién a Tobías, creo que fue, que sale de la cuenta anterior. Es, fíjate que justamente cuando vos hacías el segundo término, te quedaba el producto escalar entre R y omega. Y el producto escalar entre R y omega, yo les había dicho que era la componente paralela a omega multiplicada por omega. Ahí ya es un producto escalar, te da un número. El único vector que te queda es este. Listo, genial. ¿Está? Gracias. De nada. Y bueno, entonces, como les decía, nosotros vamos a tener un término que es claramente paralelo a omega, es proporcional a omega, el coeficiente de proporcionalidad es el momento de inercia, y otro término que es perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros para simplificar nuestros problemas? Siempre que podamos, por supuesto, ¿no? Vamos a intentar elegir el centro de rotación, por ejemplo, el centro de momentos, etcétera, de tal manera, buscando que el L perpendicular sea igual a 0. ¿Por qué? Porque eso nos simplifica el problema. O sea, si nosotros logramos un sistema en el cual el L sea directamente proporcional a la velocidad angular, listo, ya está. ¿Lo Obtenemos la podrías velocidad. repetir? No, digo, o sea, nosotros tenemos ahora que el L tiene dos cosas. Tiene una componente que es paralela al vector rotación, que eso uno lo puede entender, ¿no? O sea, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un movimiento de una partícula alrededor de un centro, si nosotros elegíamos como centro de momentos el centro de rotación, el L era constante. La conservación del L era la que nos decía que el movimiento era circular alrededor de un eje que fuera paralelo al L. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la conservación del L me hablaba de la simetría de rotación, justamente? Si yo elegía un eje de rotación y mi centro de momentos estaba en el eje de rotación, entonces eso me decía que el L se iba a conservar y que el movimiento iba a ser alrededor de ese eje en un plano. ¿Ok? Sí. Entonces, la idea sería tratar de volver a eso, a recuperar esa idea, pero como acá tenemos que el L perpendicular nos está apareciendo, habría que tratar de elegir ese centro de momentos o ese eje de rotación de manera adecuada, tratando de que este término se muera. O sea, ¿eso nos va a cambiar los resultados? No, simplemente nos va a dar, de la misma manera que con la energía, nos va a dar un punto de vista desde el cual el L se calcule de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, la idea es justamente pensar en qué casos, pensar medio con anticipación, en qué casos nosotros vamos a poder hacer que este término se haga cero. No es tan sencillo como con la energía, bueno, es impulso angular, el impulso angular no es sencillo ya desde que empezamos, pero vamos a ver que en casos muy simétricos, que son los que vamos a ver nosotros en la práctica y en la teórica,
el L perpendicular se va a hacer 0. Entonces, le damos algunos casos, yo les anoto casos, pero en realidad esto es algunos. Por supuesto, hay más siempre, en que el L perpendicular se hace igual a 0. ¿En qué horario estamos? Bien, cortamos en 5 minutos. Bueno, el primero que vamos a ver es un cuerpo homogéneo, o sea que su masa está distribuida uniformemente, y tal que el eje de rotación es un eje de simetría. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto como este, y el eje de rotación es este. ¿Sí? Entonces, elegiríamos un punto O contenido en ese eje de rotación, ¿sí? Y fíjense, uno tendría que hacer el cálculo del impulso angular utilizando esto de los diferenciales de masa, ¿no? Ponerle que acá tenemos un diferencial de masa 1, lo voy a llamar. Entonces yo tendría que agarrar el R1, lo puedo descomponer paralelo, perpendicular, como hice antes. Fíjense que paralelo sería este. El R1 paralelo sería este. El perpendicular sería este. Ahora fíjense que si ese eje de rotación es un eje de simetría, por cualquier punto que yo elija de este lado, hay un punto equivalente de este otro lado, un diferencial de masa 2, que tiene un R2, en el cual las componentes paralelas son iguales y las componentes perpendiculares son opuestas. O sea, fíjense que para el omega es igual para diferencial de masa 1 y diferencial de masa 2. ¿Sí? El R1 paralelo es igual al R2 paralelo, porque los dos tienen la misma componente paralela al vector rotación. Pero el R1 perpendicular es igual a menos el R2 perpendicular. Entonces, cuando yo integre y sume todos los R que aparecen en la integral, recuerden la expresión, volvamos a la expresión para verla. En esta expresión yo estoy sumando todos los R paralelos y todos los R perpendiculares. ¿Sí? Y en particular me están diciendo que para la partícula todos los R paralelos son iguales, todos los omegas son iguales, eso por eso sale de afuera de la integral, no hay problema. Pero estoy integrando y por cada punto que consiga de un lado del eje de simetría voy a tener otro igual del otro lado del eje de simetría. O sea que el R perpendicular de uno se me cancela con el del otro. Y eso me va a pasar para cualquier par de puntos, porque esa es la definición de un eje de simetría. Teniendo eso me está diciendo que los términos que yo vaya sumando del L perpendicular se van a cancelar de a pares por esta razón. Y esto va a hacer que para todos los puntos, cuando yo termine de sumar, lo que me va a terminar dando es que el L perpendicular me va a terminar dando 0. ¿Queda claro? Bien, creo que Sí, sí. Otra que no es difícil de demostrar y que es muy similar a la anterior es si omega es paralelo a un eje de simetría, y el punto elegido, el punto O, se encuentra
a la misma altura que el centro de masa. ¿Cómo se vería eso? Imaginemos este mismo cuerpo, que es fácil de imaginar, ¿no? Supongamos que ahora tenemos ese cuerpo, ese mismo cuerpo, lo dibujamos acá. El eje de simetría es este, ¿sí? Pero estoy diciendo que mi eje de rotación tiene que ser paralelo a un eje de simetría, o sea que omega ahora va a ser esto. Y me está diciendo que además el punto O respecto del cual yo tengo que medir tiene que ser a la misma altura que el centro de masa. O sea que el centro de masa está acá, el punto O va a tener que estar acá. Si yo hago eso, cuando yo haga la cuenta, me va a pasar lo mismo que me pasa acá. Se me van a ir cancelando los R's perpendiculares, ¿sí? Los R's paralelos se van a mantener. Fíjense que no me va a importar si está corrido, es como un corrimiento del sistema de referencia, nada más. Pero se me van a seguir cancelando. Cuando yo integre de un lado y del otro, se me van a seguir cancelando y finalmente la cuenta me va a dar lo mismo que esta y me va a quedar que el L perpendicular, en este caso, también es 0. Lo cual es razonable, ¿no? Porque estoy simplemente corriéndolo y estoy rotando alrededor, más o menos estoy rotando alrededor de la misma idea, ¿no? Porque la distancia entre los puntos no cambia nunca. Así que, dado que la distancia no cambia nunca, si yo cambio el eje de rotación y lo corro fuera del cuerpo rígido, eso no me tiene que cambiar nada. Simplemente es cómo estoy viendo esa rotación. Y el tercer caso, que es, por supuesto, el que uno se imaginaría ya directamente, es qué pasa cuando los R paralelos se cancelan. Pero para eso necesito que los R perpendiculares no se cancelen, porque si tengo que los R paralelos y los R perpendiculares se cancelan mutuamente a la vez, tengo dos signos menos multiplicados y eso me da un signo positivo, y eso no me sirve en la integral. Yo necesitaría que se cancele uno solo de ellos. Entonces lo que voy a necesitar, en el tercer caso, es que omega sea perpendicular a un plano de simetría. Ahí voy a dibujar un cuerpo distinto para que se note explícitamente. Supongamos que tenemos algo como esto, como una bananoida, ¿sí? Y que tiene un plano de simetría que es esto, ¿no? Lo corta acá. Es más simétrico en mi cabeza de lo que está en este dibujo. Pero imagínense, es igual para arriba y abajo. Tiene simetría de reflexión hacia arriba y hacia abajo. Y me dice que en el caso en que el vector rotación sea perpendicular a un plano de simetría, pues también ocurre que el L perpendicular se me hace 0. Y entonces el omega tendría que ser algo así. Eligiendo mi punto O en ese eje de rotación. Fíjense que acá me pasa justamente lo contrario que me pasaba antes. Por cada punto que yo elija acá, voy a tener un punto equivalente acá, que se obtiene reflejándose, porque justamente tiene simetría de reflexión. Si a este punto le doy un R1 y a este punto le doy un R2, ahora lo que se me cancelan son los R's que son paralelos al vector de rotación, son los que cambian de signo. Los R's perpendiculares son ambos iguales. Con la esfera ocurre lo mismo. Con la esfera ocurre lo mismo en todos los ejes. O sea, la esfera tiene la ventaja de que cumple 1, cumple 2 y cumple 3. De hecho, la condición, bueno, en este terminemos de ponerlo, el L perpendicular también es igual a 0. Cada vez que yo obtenga un cuerpo que tiene ejes, se suele llamar ejes principales, un cuerpo rígido con ejes principales de simetría. Entonces, cuando elijo el vector rotación
igual a uno de esos ejes, entonces el L perpendicular siempre va a ser 0. ¿Y a qué me refiero con ejes principales de simetría? Bueno, en una esfera, cualquier eje. Cualquier eje es un eje de simetría. Pero volvamos, por ejemplo, al elipsoide, ¿no? Si tenemos un elipsoide, el elipsoide tiene, lo dibujé medio raro, pero el elipsoide tiene 3 ejes de simetría. Este y este. Si yo puedo rotar alrededor de cualquiera de esos 3 ejes, ¿no? En cualquiera de esas direcciones, y esos 3 ejes son ejes de simetría. Si yo elijo omega como cualquiera de esos ejes, en ese caso entonces el L perpendicular se me va a hacer 0. Y eso quiere decir que el L va a terminar siendo paralelo al vector rotación. ¿Sí? Eso me pasa en la esfera, es trivial, en el elipsoide, que no me salió tan bien, me salió más lindo en la otra. En el segundo renglón dice, si elijo, faltó el sí, si elijo omega igual a uno de esos ejes, los ejes principales de simetría, entonces el L perpendicular se me hace 0. ¿Está bien? Nada. Bueno, entonces, y antes de ir al intervalito, si me ocurre 1, 2, 3 o 4, si me ocurre cualquiera de esas condiciones, o varias, entonces el L respecto del vector rotación, del eje paralelo al vector rotación, se calcula como el momento de inercia respecto de ese eje multiplicado por el vector rotación. ¿Sí? Ahí adquiere una forma sencilla. Bueno, y en ese caso voy a tener que agregarle a la ecuación dinámica, para definir la dinámica de mi cuerpo rígido, no solamente la dinámica de la traslación, que ya la vimos allá lejos de hace tiempo, la clase pasada o la anterior, ya ni me acuerdo, pero a eso le tengo que agregar la dinámica de la rotación. La dinámica de la rotación estaba dada justamente por la derivada de L respecto de T, que era lo que llamábamos el momento de las fuerzas externas, y dado lo que es L acá, ese momento de las fuerzas externas se calcula como el momento de inercia respecto de ese eje multiplicado por la aceleración angular. Esta sería la ecuación que nos va a llevar a la dinámica de la rotación. Tengo que calcular el momento de las fuerzas externas e igualarlo al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Sobre el eje de rotaciones, ¿no? Claro, Estaba siempre omega aparece acá. Siempre aparece omega. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me plantean un problema de dinámica del cuerpo rígido? Bueno, tengo que hacer 2 cosas. Por un lado, estudiar la traslación. Y la traslación es básicamente que la suma de las fuerzas externas, ¿sí?, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, o lo que es lo mismo, que es la derivada del P total respecto de T. Y por otro lado, la rotación, siempre y cuando me encuentre en las condiciones estas en las cuales el L perpendicular se hace 0, en donde por un lado tengo el L me va a dar esto, y por otro lado me va a quedar que el momento de las fuerzas externas es igual al momento de inercia multiplicado por gamma. A esto se reduce ahora, se amplía en realidad, ¿no? Antes simplemente hacíamos esto y ya estaba. Ahora tenemos que hacer esto para estudiar la dinámica del movimiento de rotación. Y en particular eso nos dice que el equilibrio ya no es algo tan simple como decir que la suma de fuerzas externas sea igual a 0. O sea, el equilibrio de un cuerpo rígido va a estar dado porque las fuerzas externas sean iguales a 0 y además
porque el momento de esas fuerzas externas respecto de algún punto O, ahora lo generalizo un poco, bueno, respecto a omega, lo dejamos total, siempre va a ser un omega, sea igual a 0. ¿Sí? Para definir equilibrio en el cuerpo rígido necesito equilibrio de rotación y equilibrio de momento. ¿Ok? Una cosa más, para no olvidarme. O sea, a ver, recuerden una cosa, ¿no? O sea, en principio me queda la ambigüedad de cuál es el punto O que yo estoy eligiendo. Yo dije, bueno, que el punto O pertenezca al eje de rotación. Bueno, recuerden que cuando vimos en sistemas de partículas, no pretendo que se acuerden de memoria eso, pero habíamos visto cómo hacer cuando teníamos que cambiar el centro de momentos. Si teníamos un O y un O', la relación entre estos dos impulsos angulares estaba dada por el vector que une a esos puntos. ¿Sí? Esto lo pueden revisar en la clase teórica cuando vimos impulso angular de un sistema de partículas. Pero si pasa eso, cuando yo tengo que escribir la ecuación dinámica, tendría que derivar de los dos lados. Fíjense que el momento de las fuerzas externas, de este lado me va a quedar, cuando derivo, me va a quedar el momento de las fuerzas externas respecto del punto O y el momento de las fuerzas externas respecto del punto O'. Pero a esto le tengo que agregar la derivada de este término. Y eso me quedaba un RO' multiplicado por la suma de las fuerzas externas. Entonces, ojo, digamos, siempre va a aparecer esto cuando yo me pare respecto de cuando yo vaya cambiando de un punto O al otro. Siempre voy a tener que tener en cuenta que puede aparecer este término que tiene que ver con las fuerzas externas. En el único caso en el que yo puedo elegir cualquier punto, me va a dar todo lo mismo, es cuando este término se hace cero. Por ejemplo, en equilibrio. En equilibrio, la suma de fuerzas externas es igual a 0, y entonces MO respecto de las fuerzas externas es igual a MO'. O sea que, bueno, esta es la relación entre los momentos, la ecuación de momentos, si yo voy cambiando de un punto a otro. Si estoy en equilibrio, no pasa nada, puedo elegir cualquiera. Si no, tengo que considerar este término que me aparece. ¿Ok? Bueno, dado que seguro los maté, vamos a tomarnos un buen ratito de intervalo. ¿Qué hora somos? Bueno, entonces ahora vamos a empezar con un par de ejemplos. Les voy a dar uno hoy, creo, y la clase que viene vamos a charlar de uno más o dos más. La idea es poner en práctica esta parafernalia de cosas en ejemplos arquetípicos, que, bueno, que sirvan para que ustedes después en la práctica se metan con problemas más específicos. Ahora vamos a analizar los problemas generales que pueden aparecer y ustedes van a ver que va a aparecer cosas muy parecidas a las que veíamos antes. O sea, como les dije al principio del cuerpo rígido, no van a aparecer resultados nuevos, van a aparecer resultados específicos del cuerpo rígido, que es un sistema de partículas. Y nosotros ya resolvimos un sistema de partículas. Por ahí no mucho, no le dedicamos mucho tiempo, en general nos metimos en cuerpos puntuales, pero ya resolvimos sistema de partículas, y es más, en muchos de los cuerpos puntuales, en los problemas de cuerpos puntuales, aparecían problemáticas que están apareciendo acá, como por ejemplo el tema de la aparición de simetrías de rotación o de traslación cuando se conservaba una cierta cantidad. Bueno, el primer problema sobre el que vamos a trabajar es lo que se llama el péndulo físico. Que es una forma un poquito más realista de analizar el movimiento pendular
de un cierto cuerpo. ¿A qué llamamos un péndulo físico? Bueno, llamamos un péndulo físico, estoy buscando qué objeto puedo agarrar. Un cuerpo rígido, cualquiera, lo agarramos desde un punto y lo colgamos. ¿Ven ese movimiento que está realizando? Bueno, ese movimiento que está realizando es un movimiento oscilatorio que enseguida parece tener analogía con el péndulo. Y de hecho, uno puede pensar en el péndulo como la forma de simplificar el movimiento de cuerpos como ese. Si nosotros, en lugar de pensar en el péndulo como un hilo atado a un punto y un objeto, pensamos que tenemos un objeto que tiene toda su masa concentrada en el centro de masa, y el centro de masa lo tratamos como un punto, la parte, digamos, de movimiento oscilatorio, nosotros la podemos pensar como un péndulo tradicional, como el que ya vimos en mecánica puntual, ¿sí? Pero vamos a ver acá cómo se analiza cuando uno quiere no perder la noción de que estamos hablando de un cuerpo rígido. Entonces, el péndulo físico va a ser eso. Va a ser un cuerpo rígido, cualquiera, y nosotros lo que hacemos es fijar, aplicando una fuerza de vínculo, fijar un punto de ese cuerpo rígido, y después hacer oscilar su centro de masa alrededor de este punto que queda fijo. Este punto obviamente va a ser el que vamos a elegir como punto O. Y fíjense que además de que es el punto O, va a pasar por el eje instantáneo de rotación, que en particular no cambia. Es un eje de rotación todo el tiempo, ¿sí? O sea, acá tenemos un eje de rotación, porque ese punto está fijo siempre. Y como les decía, yo lo que voy a hacer es mover ese cuerpo rígido de tal manera, por ejemplo, que saco al centro de masa de la posición de equilibrio y el centro de masa va a empezar a oscilar de manera pendular. ¿Mm? Obviamente, si pongo el punto O en el centro de masa, esto no se va a dar, ¿sí? ¿Qué me va a pasar si pongo el punto O en el centro de masa? Bueno, el centro de masa justamente, si yo fijo el centro de masa y empiezo a hacer girar el objeto va a empezar a girar. Bueno, van a aparecer otras cosas, pero no va a aparecer un movimiento pendular. Justamente lo que me va a pasar es que el centro de masa no se va a mover, entonces va a quedar el cuerpo siempre quieto desde el punto de vista de la traslación, y vamos a tener una rotación pura, pero no un movimiento pendular. Para que haya un movimiento pendular, tengo que elegir un punto O que sea distinto del centro de masa. Bueno, dado el problema, veamos cómo lo resolvemos. Y lo tenemos que resolver como el perrito en el yo-yo. Ay, no sé, no lo tengo ese. Lo vas a tener que contar. Sigo ahora y después me lo... Primero tenemos que resolver como el dormilón. Ah, claro, pero en realidad no. No creo. No sé, después lo pensamos. Pero en realidad, pensalo, es como un cuadro. Un cuadro colgado de un punto, ¿sí? Vos le clavás un clavito al cuadro en algún punto y el cuadro oscila de esta manera, ¿sí? Más bien esa es la imagen que uno se hace de un péndulo físico, ¿sí? Esa sería la imagen. Después podemos pensarlo de Disculpe, otro modo. profe, ¿qué Sí. dice ahí la rotación? Eje de rotación. ¿No se ve bien el marcador ya? Yo creo que se ve. Ah, ok. No. Bueno, pregunten si nos pregunten. A ver, no sé qué pusieron Sí. ahí. Bueno, la sigo entonces. En todo caso, pregunten esta vez. Bueno, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, hacemos oscilar un cuerpo cualquiera, qué sé yo, una regla, tenemos una regla, la fijamos de un punto y la hacemos oscilar. Bueno, esto tiene las características de un péndulo, claramente no es una masa puntual unida a un hilo, entonces lo estudiamos como un cuerpo rígido, porque todos los puntos
cumplen la condición de rigidez. Bueno, entonces tenemos que resolver primero la traslación y después la rotación. La traslación la resolvemos haciendo la dinámica sobre el centro de masa. Entonces, vamos. ¿Y qué fuerzas externas aplicadas tenemos? Bueno, por un lado tenemos el peso, que sabemos que va a estar actuando sobre este cuerpo rígido como si estuviera aplicado sobre el centro de masa. Por otro lado, en el péndulo aparece la tensión. Acá no aparece la tensión. La tensión está dada justamente por la distancia entre esos puntos que no cambia. La condición de rigidez sería el equivalente de la tensión en este problema. Pero finalmente, uno no puede evitar, en este caso, hablar de la fuerza de vínculo. La tensión, en el otro caso, me juega el rol de la fuerza de vínculo. Es lo que tira del objeto, tira de la masa puntual y la sostiene. ¿Pero por qué la sostiene? Porque la soga está agarrada por una fuerza de vínculo desde el punto fijo. Bueno, en este caso, no puedo hablar de soga, entonces tengo que considerar esa fuerza de vínculo que aparece ahí. Entonces aparece una fuerza de vínculo aplicada en ese punto. Bueno, ¿y cómo sería la ecuación dinámica de este objeto desde el punto de vista de la traslación? Desde el punto de vista de la traslación, voy a tener que la fuerza de vínculo más la fuerza peso, con los signos que tengan, me van a dar iguales a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Esa es la ecuación dinámica que yo tengo que resolver. La única cosa que puedo decir acá, y eso es porque no conozco la fuerza de vínculo. O sea, la fuerza de vínculo en principio la tendría que obtener. Fíjense, es una ecuación en la cantidad de dimensiones que uno quiera hacerla. O sea, en general van a ser 2 dimensiones porque el movimiento este es en un plano. O sea que va a ser una ecuación que puede ser en 2 dimensiones en el plano contenido por la hoja. ¿Sí? Pero yo no conozco la fuerza de vínculo, no conozco ninguna de sus componentes. Entonces, va a ser un problema eso. Pero lo que sí puedo decir es que como O pasa por el eje de rotación, siempre voy a poder escribir la aceleración del centro de masa de esta manera. Su módulo va a ser igual al módulo de R, donde R sería el R del centro de masa, si quieren. Lo podemos llamar R mayúscula directamente, por la aceleración angular. ¿Ok? Mucho más de esto no puedo decir hasta que no tenga más información sobre la fuerza de vínculo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la ecuación de rotación, que por ahí acá nos puede decir más. Entonces, vamos a la rotación. Esto era la traslación. Bueno, para la rotación, ahí, si bien yo ya sé que tengo un punto O acá y tengo el centro de masa acá, yo podría elegir cualquiera de los dos como centro de momento. Pero fíjense una cosa. De vuelta, tenemos un problema. Si elegimos, ponele que el centro de masa, yo les había dicho que era un buen centro de momentos. La energía se calcula fácil, el L se calcula fácil. El centro de masa era un buen centro de momentos. Pero ¿cuál es la fuerza que realiza momentos si yo me paro en el centro de masa? Obviamente no el peso, porque el peso está aplicado en el centro de masa. O sea que si yo me paro en el centro de masas, el peso no hace trabajo. Perdón, el peso no realiza momento. La que realiza momento va a ser obviamente la fuerza de vínculo. Es cuestión de dónde yo me paro, cuál de las dos fuerzas hace momento. Y de vuelta, la fuerza de vínculo no la conozco. La podría despejar de acá y relacionarla con la masa de la aceleración del centro de masa y con el peso. Pero es más indirecto. O sea que esa sería mi primera opción. Mi primera opción yo diría, bueno, si elijo al centro de masa como centro de momentos, entonces la fuerza de vínculo es la que hace momento. Y realmente eso puede llegar a ser complicado. O sea, me va a dar más pasos de cuenta. La otra opción que yo tengo
es elijo O como centro de momentos. Y fíjense que ahí, primero porque es natural, ¿no? Porque el O está fijo, la velocidad de ese punto es 0, y resulta fácil entonces hacer todos los cálculos. Pero además, la fuerza que realiza momento ahí, la conozco perfectamente, es el peso. O sea, en este caso, P es la fuerza que realiza momento. Y esa cuenta me va a salir muy fácil. Ustedes siempre pueden elegir lo que quieran. O sea, ustedes podrían hacer el caso A, pero seguro va a ser más complicado de calcular el caso B. ¿Está bien? ¿Se entendió esta diferenciación que hice? O sea, uno siempre puede hacer la cuenta desde el centro de momentos que uno quiera. Pero lo primero que tenemos que hacer es elegir aquella que nos resulte más simple para calcular. Fíjense que además, eligiendo O como centro de momentos, el problema se parece al del péndulo. Dice, Ezequiel dice todo lo que acabo de decir. No sé cuál es la pregunta concreta. O sea, acá estoy diciendo que elijo el centro de masa como centro de momentos, entonces la fuerza de vínculo hace momento. Y si elijo O como centro de momentos, solo el peso realiza momento. Medio que estoy hablando sobre lo que escribí acá. ¿Se entendió la idea que dije, Ezequiel? La pregunta es si se entendió, porque lo que veo es que por ahí no se ve bien. Y entonces ¿se entendió? Sí, es el texto que no estaba entendiendo Ah, bien, bueno, pero después, bueno, te estoy siguiendo. pero si seguiste lo que dije, no te preocupes, porque después cuando ves el video podés retomar apuntes. Es básicamente eso, lo que figura ahí es eso que dije. Voy a tratar de escribir un poco más grande por ahí, porque también eso me está haciendo que no se vea. Bueno, pero entonces lo que vamos a optar es por esta opción. Vamos a optar por elegir a O como centro de momento. Porque de esa manera usamos al peso, que es la fuerza que siempre es la que provoca el movimiento pendular. Se parece más al péndulo tradicional. Bueno, si hacemos eso, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el momento respecto de O de las fuerzas externas, que en este caso sería solamente el momento de la fuerza peso. Y dado que la fuerza peso está aplicada sobre el centro de masa, el momento va a ser R, que es la posición del centro de masa, en R versor, multiplicado por la fuerza peso. El R en R versor, yo estoy definiendo un sistema polar, si quieren. Vamos al otro dibujito para no volver a dibujar todo. Es un sistema polar en donde tenemos nuestro R versor en esta dirección y nuestro θ versor en esta dirección. ¿Sí? Esas son mis coordenadas polares. Las mismas que usamos para el péndulo, siempre. Bueno, si escribimos entonces el P en coordenadas polares, nos quedaría. Fíjense que la descomposición del peso en coordenadas polares yo la puedo pensar de esta manera. Tengo mi punto O, tengo mi vector R, tengo el peso aplicado acá sobre el centro de masa, que apunta en esta dirección. Este es el versor R, y este es el versor θ. Y si este es el ángulo θ, este es el ángulo θ, y eso quiere decir que la proyección sobre R va a ir con el coseno, y la proyección sobre θ va a ir con esto, que es el seno. Y además me queda negativa, ¿no? Menos P seno de θ en θ. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Y si hacemos el producto vectorial de esto por esto,
las componentes paralelas se mueren, y lo que me va a quedar es que el momento de las fuerzas externas respecto de O va a ser solamente el término que me queda ahí, el negativo, que es R por P, por el seno de tita. Y si es R tita, bueno, me va a quedar en Z versor. Obviamente el Z versor es el versor que sale afuera del plano, hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese sería el momento, tiene la dirección perpendicular al plano de movimiento. Y la ecuación de momentos me decía que esto tiene que ser igual al impulso, perdón, al momento de inercia respecto del punto O por la aceleración angular. Esa es mi ecuación de momentos. Entonces, esa ecuación de momentos, ¿cómo se escribe finalmente? Bueno, la tenemos acá. Y fíjense que el gamma lo puedo escribir como la derivada segunda de tita en Z versor, ¿sí? Y ahora ya puedo escribir mi ecuación diferencial. O sea, esto es la aceleración angular, es la derivada segunda de tita respecto del tiempo. Y si reemplazo esto en esta ecuación, lo que me va a quedar finalmente es esto. Tita 2 puntos más R por P sobre IO por el seno de tita igual a 0. ¿Está bien? Fíjense, lo único que hice fue despejar esta igualdad, reemplazando la aceleración angular por lo que vale como función de tita. Y esto que está acá es exactamente a lo que habíamos llegado, salvo la constante, ¿no? Acá hay una constante. Pero salvo esa constante, esto es exactamente a lo que habíamos llegado cuando encontramos la ecuación del oscilador armónico. El oscilador armónico era tita 2 puntos más G sobre L o K sobre M, dependiendo si era un péndulo o si era una masa con un resorte. Y acá me aparecía o bien X directamente o bien el seno de tita. En el péndulo me aparecía directamente esto. ¿Y qué hacíamos nosotros para resolver esta ecuación diferencial que obviamente no se puede resolver, ya sabemos, porque acá aparece el seno de tita? Bueno, ahí lo que hacíamos era la aproximación de ángulos pequeños, en la cual el seno de tita se parece a tita, y en ese caso llegábamos exactamente a la ecuación que voy a dejar acá, o parecida, ¿no? Ponemos R por M por G, ya directamente el peso lo reemplazamos, sobre I0 por tita igual a 0, lo cual es exactamente la ecuación del oscilador armónico. Solo que lo que me cambia es que acá aparece el momento de inercia, o sea, aparecen distintas cosas porque justamente el cuerpo se trata de un cuerpo rígido. Pero esto lo que me va a dar lugar es justamente un problema de movimiento armónico simple. Recordemos algunas cosas, sabemos que esto nos va a dar sinusoidales, ya sabemos lo que nos va a dar. Que la solución de esto es que tita, en función del tiempo, va a ser un tita 0, multiplicado por, podría ser el seno o el coseno de, y acá me aparece, sí, omega, vamos a ponerle omega, por t más phi 0, donde omega, en este caso, habíamos puesto omega 0. Omega 0 al cuadrado es R por M por G sobre I. ¿Sí? Lo que me cambia es la constante que me aparece. La frecuencia de mi oscilación. ¿Ok? Y bueno, teníamos el período, ¿se acuerdan que era el período era igual a 2pi sobre omega 0? Bueno, todas las características que vimos sobre el péndulo las podemos escribir para el péndulo físico, y finalmente, de hecho, podemos poner todo en términos del I del centro de masa. Si quieren recordar que por Steiner el I sub O va a ser igual al I del centro de masa
más m por r cuadrado. O sea, con esto uno puede reemplazar ahí. Y bueno, con todo esto ya tenemos cuál es la solución del problema. Vamos a reemplazar todo esto y escribir el periodo en función de todas estas cantidades, para ver qué podemos decir sobre ese movimiento. Van a ver que no es nada sorprendente, simplemente es escribir el problema de otra manera. Con todas esas cantidades que aparecían ahí, el periodo nos queda 2pi y nos queda I del centro de masa más m por r cuadrado dividido r por m por g, todo raíz. Esto es el periodo. Y esto nos está diciendo, por ejemplo, que el periodo, fíjense, es tanto más grande cuanto más grande sea la distancia entre el centro de masa y el O. O sea, es algo equivalente a que un péndulo con un hilo largo tiene un periodo más grande. Esto es totalmente análogo a lo que teníamos cuando teníamos un péndulo normal. Bueno, y de esta manera pueden relacionar el periodo del péndulo con las cantidades dinámicas de nuestro problema. Fíjense que el movimiento pendular aparece de la ecuación de rotación, ¿sí? Si nosotros nos hubiéramos parado en la ecuación de traslación, bueno, la cuenta hubiera sido más difícil, pero la ecuación en la que aparece justamente acá el movimiento pendular es de la ecuación de rotación. Y justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que el movimiento del cuerpo rígido, cuando uno lo para desde un punto cualquiera que no es el centro de masa, ocurre un movimiento de rotación de cualquiera de los puntos alrededor de ese punto que yo estoy fijando, que se convierte instantáneamente en mi eje de rotación. ¿Ok? Ahora, yo les dije al principio, justamente, que si yo elijo el centro de masa como centro de momentos, no voy a tener este tipo de movimiento pendular. Y eso, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista dinámico? No puede ser que simplemente lo decimos y es por eso. ¿Qué pasa si yo digo que O sea igual al centro de masa? Bueno, lo que me va a pasar ahí, si yo hago las cuentas, es que el momento de las fuerzas externas respecto del centro de masa me tiene que dar 0. ¿Sí? Y eso lo puedo ver justamente con esto que tengo acá. Cuando el R es 0, eso me da la posición de equilibrio en el problema. Cuanto más cerca esté yo del centro de masa, más cerca estoy del equilibrio. Y cuando llego al centro de masa, directamente, llegué al equilibrio. ¿Está bien? En ese caso, ¿sí? Sí, sí. Fíjate que el periodo, en ese caso, se me va a infinito. El tipo queda todo el tiempo moviéndose y no vuelve a oscilar nunca. O sea, esa condición me está diciendo justamente que el sistema está en equilibrio en ese punto. Bueno, pero ¿qué más podemos hacer con el péndulo físico? Con el péndulo físico podríamos obtener la fuerza de vínculo. ¿Qué pasa con la fuerza de vínculo? Todavía no dijimos nada. Bueno, lo que uno puede hacer es resolver este problema, resolver el péndulo, encontrar θ en función del tiempo. En realidad ya lo hicimos, ¿sí? Una vez que planteamos la ecuación diferencial, ya sabemos cuál es la solución. Listo, ya está resuelta la ecuación de movimiento. Y usar la ecuación de movimiento y reemplazarla en la otra ecuación para obtener la fuerza de vínculo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es reemplazo en las ecuaciones de traslación. ¿Sí? Bueno, necesitamos la aceleración del centro de masa. ¿Cómo obtenemos la aceleración del centro de masa? Lo que nosotros ya sabemos
es que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad del punto O más omega por R. Esto es la condición de rigidez aplicada al centro de masa. La velocidad del punto O vale 0, así que la cancelamos directamente, o sea que esto que está acá es directamente omega mayúscula por R. Y este omega es la velocidad de rotación. La velocidad de rotación es tita punto. R es la posición del centro de masa, y dado que esto está en tita y esto está en R, esto que está acá, perdón, esto está en Z, la velocidad de rotación está en Z, y esto está en R, esto que está acá me va a dar en tita. ¿Sí? Perdón, ¿quedó claro por qué el vector rotación está en Z? Sí, ya lo habíamos. Sí, Es sí, el sí. vector. Sí, ya. Bueno, entonces esto me queda tita punto por R en tita. Y la aceleración del centro de masa de este punto, entonces sale bien, sale fácil, porque es la derivada de la velocidad del centro de masa respecto de t. Esa es la definición de la aceleración del centro de masa. Bueno, entonces tengo que derivar esto. Y para derivar esto tengo que derivar, acuérdense que tita versor cambia con el tiempo, así que lo tengo que derivar también. O sea que esto me queda tita 2 puntos por R en tita versor más tita punto por R en tita punto versor. Si recordamos de polares, esto era menos tita punto en el reversor. No es que lo tenemos que recordar, de vuelta, se lo recuerdo yo. Y entonces, esto que nos va a quedar acá es, esto que está acá es la aceleración angular, multiplicada por R en tita versor. Y esto que está acá es menos tita punto cuadrado por R en R versor. Fíjense que esto es lo que llamábamos la aceleración tangencial, y esto es lo que llamábamos la aceleración centrípeta. ¿Ok? Términos que ya habían aparecido, por supuesto, en dinámica tradicional. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente agarrar nuestra ecuación dinámica y separarla en R y en tita, y resolver. Y de ahí sacamos cuánto vale la fuerza de vínculo, componentes R y componentes tita. Obviamente va a ir cambiando con el tiempo, porque lo que me va a pasar es que todos estos términos van a depender del tiempo. ¿Cómo nos quedaría planteada esa ecuación? En R versor nos quedaría que la fuerza de vínculo componente R más M por G por el coseno de tita tiene que ser igual a menos M por R por tita punto al cuadrado. Y en tita versor nos va a quedar que la fuerza de vínculo componente tita más M por G por el seno de tita es igual a la aceleración angular por R por M. Lo que estoy haciendo es usar los términos de aceleración del centro de masa que acabo de obtener y meterlos en la ecuación dinámica de la traslación. Bueno, fíjense que acá me aparecen, me aparece tita, acá y acá, y yo ya sé cuánto vale tita en función del tiempo. O sea que ahora lo que podría hacer es reemplazar tita en función del tiempo acá y acá, y despejar. Y en esta ecuación me alcanza, para la componente tita me alcanza, pero en esta ecuación no, porque me aparece tita punto. ¿Y cómo hago para reemplazar por lo que vale tita punto? Sí, puede ser. Me parece que sí. Sí.
Exacto, tenés razón. Perdón. Lo dejé mal en esto. Acá hay un signo. Bueno, si ustedes tienen tita de t, pueden obtener tita punto de t simplemente derivando y se puede reemplazar directamente con eso. La otra cosa que pueden hacer es usar algo que ya vimos. Nosotros estamos eligiendo el punto O como un eje de rotación y un punto que tiene velocidad 0. En ese caso, nosotros podemos calcular el impulso angular solamente como este. Y el impulso angular, si ustedes lo calculan en términos de lo que vale como R por P, les va a dar M por G por R por el coseno de tita. Con esta ecuación y la ecuación para tita, lo que pueden hacer es despejar directamente cuánto vale la fuerza de vínculo componente R y les va a quedar menos M por G por el coseno de tita por 1 más. Bueno, les copio lo que da y ustedes verifiquen que les da eso o ténganlo simplemente. Y la componente en tita les da algo parecido. Puede ser que haya algún signo mal, chequéenmelo porque lo había despejado ahí mal, así que por ahí puedo llegar a tener algún signo mal. No se asusten si cambia algo. Pero de la misma manera que antes podíamos obtener la tensión utilizando en la ecuación del péndulo, un péndulo puntual, la podíamos obtener usando la ecuación que nos quedaba, acá podemos obtener la fuerza de vínculo en función del tiempo, sabiendo cuánto vale tita de t y usando las ecuaciones de la traslación. Bueno, y cortemos ya porque ni sé qué hora es, pero ya debemos estar recontra. Sí.